íbamos a la escuela de los Cagones. Cuando teníamos 7 años, íbamos a la escuela de los mayores. Allí nada más estábamos que las chicas, porque no podían estar las chiquillas en un sitio, los chiquillos en otro. Cuando salíamos a jugar, las chiquillas primero, los chiquillos después. La cosa estaba así. Por las tardes nos enseñaban a hacer labores, a bordar, a hacer vainica, a hacer festón, a hacer orillas. Nos enseñaban a hacer labores por las tardes. Cuando salíamos de escuela, pues nos poníamos a jugar, pero las chicas no podíamos ir con los chiquillos, teníamos que ir las chiquillas solas. Si te ibas con los chiquillos, te castigaban y no te dejaban entrar a la escuela. Entonces, nosotros para jugar, jugábamos a la cuerda, saltar a la cuerda, a marrico, al escondite, que decíamos, a esconder la correa, que quien la encontraba te daba, en fin, cosas así. ¿El ronche o el sambori? ¿El ronche? Al pague. Aquí jugábamos al pague. Jugábamos a las almendras, pero las almendras amargas, no te dejaban jugar con las amargas. Y bueno, había juegos, luego las cajitas de los mixtos, las cajitas pequeñas de los mixtos llevaban unas cositas y con eso jugábamos. Las poníamos todas al revés y hacíamos así para girarlas. Contra más girabas, más te llevabas. Cuenta tú también. Ascensión. Bueno, yo, como soy más joven que ella, tengo que contar cosas de más joven. Pues nosotros nos íbamos por las huertas a coger hierbas y mientras que cogíamos hierbas con disimulo, pues cogíamos albaricoques o cogíamos alguna manzana o cogíamos alguna pera y las metíamos en la cestita, o sea, la cesta, mientras poníamos eso y nos íbamos para casa, ¿sabes? Y con ese disimulo, o igual nos íbamos a la fuente Caldes, por agua, o la fuente de antes, que era una fuente que ahora está tapada, La fuente primera. pero se le decía la fuente primera, y allí nos íbamos a fregar 4 trastos, ¿sabes? 4 trasticos, pero mira, así nos entreteníamos. De hecho, creo que en esa fuente, igual que en la fuente del Puñal, también se iba a limpiar, cuando estaba la matanza, a limpiar las tripas. Sí, las tripas. Exactamente. ¿Lo habéis hecho? Sí, sí, sí. Cuando se mataba el cerdo, las tripas se llevaban o bien se iba a la fuente del Puñal, o aquí al barranco, y a otra balsita que hay aquí más arriba, y se limpiaban ahí, se mataba el cerdo, y con eso las tripas luego se rellenaban para hacer el embutido, para hacer las longanizas, las botifarras, el perrico, y todas esas cosas. Servían para eso. La bufa. Claro. ¿Y qué más, por ejemplo, recordáis también de alguna faena, por ejemplo, de vuestros padres, si podíais ayudar, aunque las chicas eran las chicas? Ay, ayudar. Mira, querido, mi padre trabajaba en la cantera y todos los días al mediodía había que ir a llevarles la comida para que comieran. Así que cuando salíamos de escuela, llegabas a casa, tu madre tenía la comida preparada, bajabas a la cantera, les llevabas la comida y luego te venías a casa a escardar. Podías ayudar a escardar el trigo cuando era pequeño, sí, ¿no? Pues eso, íbamos a coger hierbas para los conejos. Una sin querer a lo mejor te caías de cabeza dentro del río. Eso pasaba, eso. Yo me caí, casi me lleva ya al pantano, pero tuve suerte. De cocina y de ayudar a las madres, y que vosotros, decidnos por favor alguna receta y alguna comida que recordéis. ¿Que recordamos? Pues mira, el escaldabarbas. Yo recuerdo las lentejas, como las hacía mi madre y así las sigo haciendo yo. El escaldabarbas, que era, cogíamos, íbamos a coger hierbas que servían para hacer un arroz caldoso, y claro, le decían escaldabarbas, y yo decía a mi padre, paré, que
¿Por qué le dicen escaldabarbas? Pues mira, cuando coges así la cuchara y te pones, a lo mejor te cae una hierba aquí, se te pega ahí y te has escaldado la barba. Por eso decían escaldabarbas. Claro. Y luego, pues mira, al verano, el pimiento y tomate, porque entonces no había, nada más que al verano. Comer frisuelos, pero se llevaban al horno para que se te cocieran, mientras las madres se iban a escardar, que tú ibas a la escuela y comías eso. O un ajo aceite, que estabas toda la mañana lavando en el lavadero y cuando venías a casa, ¿qué hay para comer? Pues nada, pues mira, vamos a hacer ajo aceite y con rollo, no pan, rollo que se hacía con la daza, porque ibas al molino que había, que lo quitaron, y llevabas la daza, allí te lo molían y te daban la harina. Al verano había trigo, entonces podías comer pan, pero al invierno comías rollo. Yo le ayudaba a mi abuela, que en paz descanse, porque mi madre a lo mejor estaba en Barcelona sirviendo y entonces yo le ayudaba a mi abuela, me gustaba enseñarme a hacer los rollos. Y entonces que llegaba al mediodía, no había nada para comer, pues mira, hacía tu madre un ajo aceite y ahí, como yo vivía ahí en la calle, aquí en el número 1, nos poníamos ahí al sol y con el rollo a mojar. Y eso era la comida. Y un trabajo queridos. que creo que habéis hecho y ha ayudado mucho a tu madre era, por ejemplo, ¿cómo era una boda antiguamente? Hoy las bodas, Y el noviazgo, mejor por que favor. ahora. A mí me encantaban las bodas de antes, porque por la mañana era chocolate con toñas, luego estaba la misa, se salía de la misa y había baile. Llegaba al mediodía y te hacían una sopa cubierta, que era con los menudillos del pollo. Entonces se cogían pollos y gallinas de las casas, que ibas por las casas, los comprabas, en casa los arreglabas, y habían unas mujeres que se cuidaban de hacer un caldo y con toda la menudancia hacían con pan una sopa, les decían sopa cubierta. Luego ponían el pollo rustido y luego se iba otra vez a bailar. Cuando ya se hacía de noche, era la merienda de la padrina. La padrina tenía que hacer toñas, poner cacahuetes, poner tramuzos, poner anís, menta, coñac, y entonces se merendaba, pero ya de noche. Eso eran las bodas que se hacían antaño aquí en el pueblo. Y yo las encontraba mejor que las de ahora. La fiesta de las hijas de María. Bueno, pues las hijas de María éramos muchas. La verdad que casi toda la gente joven era hija de María. Y entonces teníamos unas medallitas que llevábamos, azules, igual que está ahí detrás la Inmaculada, la llevábamos y hacíamos una fiesta. Entonces el día de la fiesta se hacían procesión con la Virgen, se hacían todas esas cosas. Y cuando se terminaba, se hacía como un de eso para ver quién salía de clavariesa, a ver, y entonces era la clavariesa mayor, luego la corte. Estaba muy bonito y muy bien. Pero el día de la fiesta, pues venía la banda de música, se tocaba con la banda de música en el coro, con las cantoras que había, era una misa preciosa, muy bonita, vamos a hablarlo, a ver. Y entonces, pues en la casa de la clavariesa mayor se hacía la merienda. No era merienda porque era al salir de la iglesia. Salíamos de la iglesia con la música y con todo, entonces nos íbamos a la casa de la clavariesa. Allí pues había toña, había pastas, había de todo, ¿sabes? Y entonces la clavariesa es la que pagaba la fiesta para los músicos y toda la gente que quisiera entrar a la casa a comer y a beber bebidas de todas las clases, ¿sabes? Y era una fiesta preciosa. Y cuando una de las hijas de María se casaba, entonces ese día le ponían la bandera, como está ahí detrás ahora, le ponían la bandera para casarse. Una vez te casabas, dejabas de ser hija de María. Y así. Y Mercedes, ¿qué nos puedes recordar de aquella fiesta cuando venían los quintos
Y la pedida esta de los que se iban a ir a la mili, desarrolla un poco eso. Nada. Pues el día de los quintos, que pedían el aguinaldo, llevaban un sillón y lo primero que hacían era venir a coger al cura y llevarlo desde aquí de la iglesia a la casa. Si el cura pagaba, ya no lo subían. Luego, ¿qué hacían? Después se iban a las casas a buscar a las mozas y las subían en el sillón para llevarlas, en fin, un trozo, las llevaban arriba de un sillón. ¿Tú no querías que, porque te daba vergüenza? Pues les dabas un dinerito y ellos ya no te subían. Bueno, luego hacían baile. Hacían baile y si sabían que habían dos, por ejemplo, que no se llevaban muy bien o eso, pues pagaban y decían que coja, que baile fulanita con fulanito. Claro, si tú no querías bailar, tenías que pagar. Y si no, tenías que salir a bailar con esa persona que no te llevabas bien. ¿Entiendes? Entonces hacían una fiesta. Además, Los chavales asaltaban, claro. por la Balcones. Se y todo. metían por los Los balcones, pajares. rompían balcones, si era preciso rompían las puertas para entrar, para coger subían por los a las balcones. chavalas, para llevarlas. ¿Qué día era eso? El Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Que aprovechando también con esa fiesta, por ejemplo, el aguinaldo, cuando El viene el aguinaldo. aguinaldo aquí, ¿qué se solía regalar? Y alguna canción, por favor, de cuando los chicos te van a pedir. Es que, A ver. vamos a ver, venían a lo mejor a pedir a tu casa, no los chicos, los ya más, y decían, ¿me da el aguinaldo? Y a lo mejor contestaban, el burrico está cagando y las estenazas se están calentando. Y como eran tan curiosos y tan obedientes, entonces se tiraban un pedo y salían disparados para que no les... Ahora que yo tenía un carácter que salía corriendo, como entonces las calles eran de tierra, yo cogía piedras a apedrearlos. Que posiblemente luego esos en venganza irían a tocar los picaportes por la noche. Exactamente. También podemos hablar de cuando se iban a las fuentes, que por suerte las hay, para llenar el cántaro y la botija. Y también lo que ocurría en el lavadero. Pero, mira, primero que no teníamos agua en casa. Teníamos que ir aquí, que sacaron un agua, no sé de dónde, bueno, salía un agua y vamos a la mina, porque hacía así una cosa así redonda y por allí salía el agua. Íbamos allí con un cántaro y una botija a por agua todos los días. Luego esa agua pasaba por la carretera arrimada a las casas y luego pasaba por aquí, por el Raval, por la calle de abajo, pasaba por ahí el agua. Que a nosotros nos iba bien de coger agua para fregar la casa, para fregar el suelo y para fregar las habitaciones y todo eso. A lo que es la plaza, ahora que hay allá arriba, que está la fuente y todo eso a la entrada, aquello era todo una balsa y un lavadero, y las mujeres entonces lavaban allí. Pero pensaron lo que pensaron y ¿qué hicieron? Eso lo secaron, cogieron y pusieron el agua así acanalada y hicieron una fuente. Y luego ya hicieron el lavadero y la balsa. Las mujeres, las chiquillas, todas a lavar al lavadero, con jabón casero, que se hacía el jabón en casa, que entonces no había jabones como ahora. ¿Cómo hacían el jabón? ¿Cómo hacían el jabón? El jabón pues se hacía con aceite, con salsosa, claro, y agua. Tienes medidas para hacer, por ejemplo, medio kilo de salsosa, pues dices, no sé, tienes que tenerlo de eso, tanto de aceite, ponían un poquito de harina para que blanqueara, porque no se hacía con el aceite, se hacía con el solaje del aceite, claro, de las murcas que se decían. Y entonces, claro, con eso era para lavarnos nosotros.
para lavar la ropa, para fregar los platos. Ese jabón se gastaba para todo porque es que no había otra cosa. Se iba al lavadero, el lavadero se ponía así, que no cogía ni una, y allí la gente a charrar, a darle, que si fulanita no sé qué, que si sutanico no sé cuántos, que si... Bueno, cuando había una pareja que empezaban a salir, ¿qué hacían? Se iban al horno, cogían ceniza y desde casa del chico a la chica ponían por la calle todo un rastro para que la gente se enterara de que aquel chico y aquella chica salían juntos. Y a lo mejor se hacían novios. ¿Alguna vez algún hombre iba a lavar? No, no. Ah, por agua sí. Pero, Por agua, A la parte. pero algún mozo, con la excusa de que ahí está la balsa de la Huerta Lugar, Claro. que se aprovecha después de pasar Sí, por el sí, lavadero, sí, claro. sí que iba a mirar los tobillos o alguna cosa. ah, Seguro, bueno, claro que pero se echaban mirarían encima. por allá escondidas. Claro que iban a mirar. Si se presentan por delante, te aseguro que van adentro del lavadero. Eso, Y si alguna gente, por desgracia, tenía alguna persona enferma, tenía que decirlo. Eso era muy... si había alguna persona que tenía un enfermo, cuando ibas allí decías, yo tengo un enfermo, entonces te hacían sitio y tenías que ir al final del lavadero a lavar esa ropa. No consentían que lavaras al principio, por si acaso contagiabas la enfermedad. Vamos. Una cosa curiosa, cuando yo era pequeño me encantaba a nosotros ir a revolcarnos en las eras después de la trilla. Era más de acción de chicos. Pero vosotras, ¿qué ocurría cuando se cogía la daza? ¿Qué ocurría? Hombre, la daza, vamos a ver. La daza, las casas que cogían mucha daza, ¿qué hacían? Pues la ponían a lo mejor en la calle, todo lo que cogían en la calle. Entonces invitaban a todo el que quería ir. Pues allá íbamos los chicos, las chicas, personas mayores, claro, ibas abriendo las espigas, quitándola de eso, y cuando había una que abría una y la veía que estaba colorada, la cerraba y disimuladamente, ¡pam!, se la pasaba a una chica o a un chico. Entonces, claro, si una chica abría y la veía, podías ir a abrazar a un chico, que entonces era una vergüenza de ir así. Y los chiquillos, pues igual, si cogían ellos la espiga, pues a la chiquilla que a ellos les gustaba, pues iba a abrazarla. Era la coartada. Era sí. Y Entonces, por ejemplo, hablando de frutas del terreno, ¿habéis visto y habéis ayudado a secar los higos, los tomates? Contar un poquito. higos sí, porque los tenías y todos los viernes había que con harina tenías que coger e ir haciéndolos así, con harina los ibas moviendo y los ponías y se secaban. Los tomates, pues se abrían por el medio y los ponías así al sol a secar. Los garbillos que corriera el aire. Para que corriese el aire, sí, corriera el aire por Y debajo. por ejemplo, ¿qué ocurría también cara a Pascua? Los tramuzos. ¿Qué se hacía? Ay, los tramuzos, vamos. Bueno, habla tú, que no Hombre, me hablo que yo. si no me dejas hablar, Ala, a mí ahora te habla parece una cotorra, por el amor de Dios, que no me deja hablar esta mujer, tú, nunca me deja hablar. Habla tú. Siempre habla ella. Claro, es Los que para eso tramuzos tengo se familia tramuza. Los tramuzos, hay quien lo llevaba a la fuente loca esa que había allá abajo, La Fuente del Puñal. Fuente del Puñal, me he equivocado. Bueno, y entonces se ponían allí y tenía que bajar todos los días a menearlos un poquito y eso para que se fuera el cosa ese de los tramuzos. Y cuando ya los veías que ya estaban buenos, entonces ya te los subías para casa y en casa ya le ponías la sal que correspondía y esas cosas y eso, y ya, mira, ya te los podías comer. Los cacahuetes también se hacían mucho igual, se llevaban y lo que fuera, pero al río. Ibas al río o iban los hombres o alguna mujer y lo ponían allí en el río y como en el río corre el agua, pues se hacía antes las olivas igual. Yo recuerdo que también para adobar el esparto, en algunas balsas, También. lo llevaban bien a Fuente Puñal o otra balsa cercana. Sí, claro. Y también se me ocurre, por ejemplo, en postres. ¿Por qué no nos decir algún postre que vosotras... Uy, de postre yo ya.
Bueno, pues un poquito Postres. los corruscones. No, postres aquí se hacían los corcones, las pastas de manteca, los pastelicos de moniato. Eso es lo que se solía Eso hacía hacer mi madre aquí. también, pastelicos de moniato, pero yo nunca me he enseñado a hacerlos. Y el adobar las olivas y los pimientos y tal, contarnos un poquito. Eso pues Salmorra, se pone, depende si lo quieres de un año para otro que se te hagan buenas sin hacerles nada, entonces se ponían agua y mucha sal. Un huevo, sin que esté en la nevera, un huevo normal, lo ponías al fondo, si subía enseguida para arriba ya tenías la salmorra, agua pero salada. Entonces ponías ahí las olivas con hierba oliva y limón y eso, las ponías y las guardabas y al año las sacabas y estaban, ole. Si no, las tenías que partir, que bien dicho se dice chafar. chafás, ¿No? Que chafás, se las chafaban. tenías que partir. Se chafaban chafás. con una piedra. Con una pla, piedra, pla, pla, la iba las chafando. ponías unos cuantos días con agua para que se le quitara el amargor y luego las ponías con agua sal, pero no tan salada el agua, si no, ¿Y qué no te las y qué podías otra comer. salmuera más muy típica? La uva La- pastor. La uva Ah, la uva pastor, sí. La uva, exactamente lo mismo. La uva pastor la lavabas bien, la arreglabas bien y entonces la metías dentro y hacías igual la salmorra, que se dice, y se metía y estaba buenísima. Los pimientos también, esos blancos que habían. Y los tomates. Y tomates también verdes. se hacían, verdes, Muy bien. todos hacían. Y como fiestas típicas y tal, ya que estamos en este ambiente tan de iglesia, contanos también de las vivencias de vuestra infancia en el tema, por ejemplo, de las fiestas. Por ejemplo, ¿qué fiestas son las típicas aquí en Quesa? Pues hombre, las típicas de Quesa es San Antón, que cualquier día estará, se hace una hoguera, se trae leña. Antes se traía toda la semana y ahora nada más que el sábado, pero antes se traía todo. Entonces, en casa ponías el árbol, un arbolico de Navidad o eso que, aunque se ponía la gente o lo que fuera, y todo eso lo sacabas, o si tenías sillas viejas o todas esas cosas, porque el quemarlo significaba que quitabas todo el mal de la casa donde vivías. Yo recuerdo también aquello de que cuando venía, que hacía mucho más frío que ahora, de vamos a poner esta noche un buen navideño, un buen tronco. Pero por pensar que San Antonio Abad es el patrón de los animales, nuestro animal favorito, y era imprescindible en una casa, se le traía un buen tronco aquí Sí, para sí. acción de gracias de protección. Claro, claro. ¿Y qué hacemos después para celebrar? ¿Qué pasta hacemos? ¿Cómo que pasta? El pan bendito. Pues, por Hacemos el favor, pan bendito. Contarlo. El pan bendito, se hace el pan bendito el día de San Antón. ¿En qué consiste? ¿Cómo se prepara? Vamos a ver, se hace con harina, nada más con harina, aceite y laboretas, que le gustan las raboretas, hay quien no le, pero y las raboretas, no se le pone otra cosa. Y hay que trabajar muy bien esa Hay masa. que trabajarla muy bien trabajada y dejarla que suba. Una vez ella se ha subido de volumen, la chafas, la pellizcas, la haces, la Le das una adornas. forma. Sí, le das una forma, le pones azúcar y al horno. Y de adorno para los niños, cuando hay tal, ¿qué se le pone? A bendecir, pues hay quien les pone cositas así graciosas, cositas de eso, o se le ponen unos caramelos, o se le ponen unas golosinas, o Y una rama sobre todo de murta. de murta, los Perdona, murtones. La murta que huele también. Sí, Que la solo- murta. solo- Y en la si llevan murta es donde murtones, atan los mejor. caramelicos para que los niños, los mayores no, los mayores solamente llevan la murta. Y ya Pero está. que yo, por ejemplo, a veces he pensado, pues fíjate, podría ser romero, no, murta. No, que murta. cuesta encontrarla porque ha de estar en lugares de mucha humedad Claro. y allá que te ibas a Corbero o a un barranco para Para hacer ese adorno. encontrar. ¿Y la fiesta de la reserva? Hombre, Ay. esta reserva ya, Contarla, eso por favor. es Contarla. lo mejor. Ala, la vas a contar tú, ¿eh? Al 50%. Yo me callo. ¿Quién? Voy a contar. Yo ahora la tengo que contar yo, no me has dejado hablar otras cosas, ya me dejas hablar de esto. Mira tú, ¿será posible esta mujer? Venga. Bueno, vamos a ver. Pues la reserva es que cuando hubo la peste que hubo aquí en el pueblo, que se murió toda la gente, quedó nada más que una sola familia, bueno, pues entonces los vasos sagrados,
los tuvieron que llevar a Vícor. Se quedó el pueblo con la iglesia cerrada y todas esas cosas. Y la reserva se celebra 5 años después, cuando había ya más gente, y entonces se trajo de allá aquí los vasos sagrados. Y es cuando se hizo la reserva. Entonces se invitaba a la familia García, que es la que quedó, pues esa familia invitaba a todo, o sea, invitó a todo el pueblo para que vinieran y todas esas cosas, y luego ellos hacían una comida para todo el que viniese aquí. Y así empezó la reserva a hacerse. Realmente es una fiesta de acción de gracias, Claro. en este caso al Nuestro Señor, Claro. religiosamente. Yo recuerdo cuando era monaguillo que primero está la fiesta religiosa, acción de gracias ante el sagrario y montando el altar y hacer un trisagio. Sí, el trisagio, se sigue haciendo el trisagio. Correcto. Y luego está la fiesta, digamos, de la fiesta, invitar a los forasteros que pasen, Claro. que vengan aquí a disfrutar de ese día, y antiguamente a ver si nos podían aportar que alguna familia se quedase. Claro, claro, porque aquí las familias tenían casa, porque como se había muerto todo el mundo, pues tenían casa, tenían las tierras, y entonces pues venían y se hacían dueños ya de la casa y de las tierras de las personas que se habían fallecido, Y se como habían muerto. comida, ¿qué comida se suele hacer? Por si vosotros Pues- recordáis otro tipo de comida que se hace ahora. Se hacía paella igual. Lo que pasa es que antes de nosotros siempre se ha dicho calderos. Claro, paella, Paella, al caldero, Paella. al caldero, Es la se paella, hacía. pero caldero. Muy bien. Calderos. ¿Y qué Ahora- me podéis decir, aunque luego puedan hablar también los hombres, Estos. como comida, los gazpachos? ¿Qué comida más importante, aparte de los calderos, tenemos aquí en Quesa? Aquí, pues eso, los gazpachos, los gazpachos, el arroz al horno, El allipebre. el alipebre, ¿Allí pebre? Allipebre es todo verdura que cogías por las huertas. Entonces se hacía el allipebre, que estaba buenísimo, la verdad. Estaba muy bueno. Se hacía con un poco de bacalao, Tenemos las gachas. pues esas cosas, porque eso, las gachas, las ruleras también, gachas ruleras que están buenísimas. Y por supuesto, cuando venía la Semana Santa y el tiempo de oración, Ay. se hacían viudos. Hombre, claro. Explicar arroz qué son viudo, ellos. arroz viudo, Tanto que las gachas nada de carne Pues la ni carne nada de esto. no se Entonces, Porque se hacía, claro, se hacía la muerte de Jesucristo y no podías comer carne. ¿Cómo has dicho que llamabas a tu padre? pare y mare. ¿Siempre te dirigías a ellos así? Sí, ¿Y a los abuelos? abuelo y abuela. Chascarrillos, por ejemplo, Ay. en Quesa, Tal, en Vicor, no sé cuál, en y en Vigo, en Bolbaite. Navarrés. ¿No habéis oído algún chascarrillo? En Navarrés Un bailaba poco al fuerte, revés. sí. En Quesa la Y ponen dice, ¿y cuánta nace y qué peste hace? Como dicen los de Navarrés. Bueno, Si creo me que- sienten, me matan. No, pero es que era así antes, había No, claro. picaeta. Claro que había Sí. picaeta. Como que cuando venían de Navarrés aquí, entonces, ¿sabes qué hacían? Como se nos burlaban, pues cogíamos, o los cogían los chicos o lo que sea, y los tirábamos al lavadero. Dentro del lavadero, ala, al lavadero, y iros para vuestro pueblo si no queréis estar aquí. Bueno, o sea que esas cosas así que se hacían en los pueblos. Sí, uy, con Navarrés y que es así. Y Vicor. Vicor Pero también, con Víctor pero... ha habido siempre mejor trato. Sí, Pero mejor. de todas las maneras, cuando iban los chavales para allá, los apedreaban. Iban por la chirrichana y los apedreaban para que no entraran a Vicor. Claro, era la picaeta. entre Que de los buenos no mozos y tienen mozas. nada. Claro, claro, de Porque Navarrés. Los gallicos del pueblo defendían Sí. a sus gallinas. como- Claro, normal. claro. Y entonces al lavadero. Muy bien. Ay, qué bien En antes. Millares los tiraban una balsa que el que no sabía nadar se las pasaba al hinchidor. Ah, en Chidor, sí. Bueno, yo si queréis aquí estamos hasta Y que luego nos queráis, podemos pelear estamos las muy dos bien. un poco,